Capítulo 173. El deseo de Irene. Cuando ambos habían regresado a casa, Ferlín agitó su cabeza y de mala gana preguntó: ¿No pudiste haberle dicho a su Alteza que necesitarías algunos días para considerar la oferta antes de que pudieras darle una respuesta? En su camino a casa, parecía que ella estaba bailando en lugar de simplemente estar caminando. Temo decir que la última vez que la vi tan feliz fue en el día de nuestra boda. Eso simplemente no funcionaría, Irene sacó la lengua, hacer eso me haría imposible poder dormir en la noche. Así es como era ella, su amor por el teatro era tan fuerte que frecuentemente podía ser vista practicando sus líneas en el teatro de la fortaleza incluso durante la medianoche. Si no fuera por el duque, ya habría podido convertirse en la flor del teatro no solo en nombre sino realmente en la estrella del show del teatro. Pensando en esto, abrazó a su esposa por la espalda y susurró a su oído: «Lo siento, querida». Irene palmeó su cabeza consolándolo: «No fue tu culpa, él te transfirió a otras ciudades, no había posibilidad de que pudieras detenerlo». Riendo suavemente continuó: «Si quieres desperdiciar tu tiempo disculpándote, deberías ir a la cocina y cocinar algo, me gustaría dar un vistazo a los libretos, antes que nada». «Me parece bien, yo lo hago». Ferlín gentilmente besó el lóbulo de su oreja: «Voy a hacer gachas de carne, huevos fritos y una salsa para celebrar». En muchas maneras la nueva casa había sido amueblada a diferencia de su antiguo hogar. Por ejemplo, el horno de la cocina, en la fortaleza Lonson, ya fueran los aristócratas o los civiles, todos ellos tendrían un horno abierto en su sala principal, mientras en su nueva casa, ellos tenían un cuarto separado para el horno. El horno estaba rodeado por paredes en 3 lados, con la parte trasera del horno directamente conectado a la chimenea. La intersección incluso fue provista con una placa deflectora el cual podía ser desplazado horizontalmente y cuando no era necesitado más podía entonces ser cerrado, previniendo que el humo de los otros inquilinos saliera de sus hornos. Ferlín fácilmente podía pensar en varias ventajas con el nuevo diseño. Por ejemplo, después de cerrar la puerta, la sala no sería afectada por el humo o el olor al cocinar, y durante el verano, el horno no incrementaría más allá la temperatura interior. Después de llenarlo con leñas y astillas de madera, las flamas empezaron a alzarse y finalmente pudo concentrarse en hacer los platillos para esta noche. Después de cenar, Irene siguió profundizando en los libretos y solo fue capaz de poner el tercer libro al lado después de que la vela había alcanzado su fin. «¿Qué tal están?». Ferlín no lo pudo evitar, él tenía que saber qué tan bueno eran los libretos, después de todo, ella había pasado tanto tiempo leyéndolos. Previamente, cuando todavía trabajaba en el teatro, ella leería 10 libros tan gruesos con esos en simplemente medio día. Honestamente, es difícil de describir. Irene exclamó en admiración. Todos los libros están llenos de ideas nuevas, nunca antes había leído este tipo de historias. Por ejemplo, en Cenicienta, el príncipe no está enamorado de otra princesa, sino en su lugar se enamora de una hermosa chica campesina. Aún así, esta no es la parte más sorprendente, lo que es sorprendente es que él insistió incluso hasta el mismo final en tomar a la chica campesina como su esposa. Incluso fue hasta el punto en que empecé a pensar, tal vez el príncipe nunca había leído esta historia él mismo. Si no es así, ¿no debería el increíble contenido extraño de una pareja improbable darle insatisfacción a su corazón? A pesar de eso, toda la historia era completamente interesante. No podría evitar querer aplaudir cuando el príncipe finalmente encontró a Cenicienta de nuevo y deslizó la zapatilla de cristal en su pie. El gallo canta a medianoche también era fascinante, pero comparado con Cenicienta, tengo que decir que es mucho más simple. Creo que 2 o 3 escenas serán suficientes para mostrar claramente la historia. Más aún, leer el párrafo donde los sirvientes encontraron el coraje para resistir a la nobleza fue maravilloso. Después de tanto tiempo de cobardía, la forma de pensar de los sirvientes había cambiado completamente de como era antes, donde ellos tenían que soportarlo a toda costa hasta el punto en que se volvió más de lo que podían soportar. Todo fue perfectamente representado en la historia. La sensación que se libera después de que ellos finalmente deciden resistir y dejar que su pasión explote,
parece venir directamente del corazón del observador. ¿Sirvientes peleando contra la nobleza? Ferlín frunció. Esto era algo que claramente la nobleza nunca toleraría. Si los sirvientes del feudo el Tec alguna vez se atrevieran a alzar sus asas y palas contra el dueño de la casa, me temo que mi padre presentaría sus cabezas frente a la puerta del feudo el siguiente día. ¿Realmente quiere Su Alteza que interpretes un drama como ese? Solo preguntas eso, porque no has leído el libreto. Irene le lanzó una mirada fría. Después de leerlo, te sentirás igual que me siento yo. Que ellos estaban destinados a mantenerse y resistir, y no permitirse más ser oprimido. El acoso del pequeño señor feudal se había vuelto intolerable, así que ahora tenía que enfrentar la importancia de la vida humana. Al final, ellos solo pusieron al noble en una bolsa y lo golpearon sin piedad. Si me preguntas, todavía se restringieron mucho. Más tarde, en la historia, cuando los nobles querían matar a todos los siervos, fueron entonces salvados por una bruja que pasaba ahí por casualidad. Luego ella se convirtió en una bien conocida imagen local para la aristocracia, recordándoles qué le pasaría a la gente malvada. Más tarde, en un debate que se estaba llevando a cabo, un señor extranjero hizo una sabia y benevolente decisión. Él compró a todos los siervos y los promovió a personas libres. Apuesto a que toda la multitud estallará en aplausos cuando lleguemos a esa parte. Pero, la aristocracia seguramente protestará. Ferlín pensó con desaprobación, y con eso, el teatro luego será puesto bajo presión por la nobleza. Lo cual al final llevará a la disolución del grupo. Espera un momento. Repentinamente se dio cuenta de que en el pueblo fronterizo no vive otro noble más que el señor Pine y Su Alteza Real, mientras que este último era el que formó el grupo. En otras palabras, de hecho, Su Alteza Real pretende mostrar los dramas a la población civil. Será incluso imposible ganar algunas monedas de cobre de sus manos. Pero el salario de los actores también será el mismo que era en la fortaleza Lonson. Desde el inicio estaba previsto que en este negocio vendría una pérdida. ¿Su Alteza Real planea mostrar los dramas solo por entretenimiento? Pero querido, dijo Irene, sin darse cuenta de los cambios en la expresión de Ferlín. A pesar que las dos primeras historias ya fueron totalmente emocionantes, comparado con el tercero, El diario de una bruja, los dos anteriores no son nada. Me atrevo a apostar que incluso en la ciudad Redwater, la ciudad del rey o cualquier otra de esas grandes ciudades, si llegaran a leer esto, los teatros empezarían inmediatamente a reclutar actores para ello, incluso con un ensayo especial y publicidad por adelantado. Tengo que decirlo, Scroll realmente es una escritora genio. El libro, El diario de la bruja, no importa si es en el contenido de la historia o el estilo de narración, todos ellos son por mucho más avanzado que cualquier otro drama de la actualidad. ¿Estás segura? Cuando Ferlín vio su expresión solemne, tenía que aguantarse las ganas de reír. En la fortaleza Lonson incluso podía oír el famoso nombre del señor Cadin Faso, Rosa Delicada, y El príncipe en busca de amor. Son trabajos los cuales fueron alabados por todos, incluso fuera de las fronteras de nuestro reino. Incluso he oído que los otros reinos han enviado sus propios grupos para observar y aprender de él. ¿Crees que este drama podría ser mucho mejor que esos dramas clásicos? Por supuesto, estoy segura. ¿O estás dudando de mi visión, querido? Ella empezó a contarle aproximadamente la historia, sin mencionar el argumento, incluso su técnica narrativa, el algo que nunca antes has visto. Comparado a los dramas del pasado, cuando escuchabas la historia desde una tercera persona, esta historia se enfoca firmemente en la perspectiva de las tres brujas todo el tiempo. Incluso aunque sus decisiones de las tres tienen un amplio impacto entre ellas, no tienen idea de eso. Pero cerca de la mitad de la historia, sus caminos que parecían no relacionados finalmente se juntan en el mismo lugar, y desde ahí en adelante las tres brujas forman un todo inseparable. Tengo que decirlo, este nuevo estilo narrativo de desarrollar diferentes líneas de la historia al mismo tiempo, sin duda causará sensación. Por supuesto, esto no estará restringido al pueblo fronterizo. Me pregunto incluso cuántas personas pueden entender qué nivel ha alcanzado.
Ella emocionadamente tomó un papel y pluma para sumergirse en escribir las cartas. Eso está fuera de cuestión, tengo que llamar rápidamente a mis compañeros del teatro para que vengan. Realmente quiero ver sus caras sorprendidas en sus caras. Ferlín, sin embargo, dio un paso adelante para tomar su mano. Espera un momento, Irene, ¿no sientes que la historia es demasiado contraria al sentido común? Después de escuchar la repetición de su esposa, también sintió que toda la historia era muy emocionante, mostrando el lado bueno y malo de la naturaleza humana, que el bien y el mal se estaban superponiendo uno al otro, pero su descripción de las brujas y la interpretación de la iglesia estaban completamente opuestas una con la otra. Más aún, su contenido era muy delicado. Por ejemplo, la tercera bruja, debido a la preocupación y cuidado de su familia, pudo liberar y desarrollar libremente su habilidad, al final descubriendo que la historia de la mordida demoníaca no era nada más que una mentira. Ahora, con la excepción de su habilidad para controlar la magia, no había ninguna otra diferencia entre las brujas y la gente ordinaria. Ellas también solo quieren reír, llorar, encontrarse a sus seres queridos y sepultar con el corazón herido cuando sus seres queridos fallecieran. Su Alteza Real Señor Roland, ¿no teme que la noticia de esto se extienda? ¿No teme la que venga la iglesia? ¿Violar el sentido común? No. Ferlín, antes de que se convirtieran en brujas, ellas son niñas ordinarias, ¿cierto? Bueno, eso es cierto. Entonces, ¿qué tal si fuera yo? Irene vio con amplios ojos a Ferlín. Si me convierto en una bruja, ¿creerías que soy del mal? No, por supuesto que no. Ferlín respondió rápidamente. Siempre serás la chica buena que conozco. Entonces, si damos a luz a una hija y se convierte en una bruja, por supuesto que eso sería incluso más imposible. Él rápidamente cerró su boca, repentinamente entendiendo en su corazón lo que su esposa le quería decir. Evaluar a una bruja desconocida como el mal, con un pariente con el cual uno ha vivido junto desde la mañana hasta la noche, era completamente distinto. Sí, Irene asintió en satisfacción, si realmente tenemos una bruja. Él se arrodilló en una rodilla, tomando la posición usada para jurar lealtad, y dijo, en ese caso, sería justo como el padre de la tercera bruja dentro de la historia, como él, haría lo mejor para tomar cuidado de ella. Esa es una respuesta de calificada. Ella bajó la pluma y dijo sonriente, creo que podemos intentarlo ahora. Como usted ordene, querida mía, susurró suavemente en su oído, solo para levantarla y caminar directamente al dormitorio. Capítulo 174. Parque Industrial. 2 días después de que Ashis partiera, más allá de toda expectativa, Maggie regresó al pueblo fronterizo, una vez más apareciendo ante los ojos de todos. Después de entender la razón, su regreso entonces se convirtió en una cálida bienvenida para un nuevo miembro de la Alianza de Brujas. Ella estaba enormemente conmovida por el banquete, el cual era una celebración en su honor y también era llevado a cabo en el jardín trasero del castillo. Sobre una larga parrilla de hierro se había sido llenado con todo tipo de carne, el cual era libre para que todos pudieran tomarla y asarla. La variedad de sazones era muy rica, había sal, aceite, chiles, pimienta, así como también salsa barbecue creada personalmente por Roland, el cual era elaborado al cocer un estofado hecho de todo tipo de diferentes hongos del bosque oculto junto con un pollo entero. También agregó una mezcla de sal, azúcar y harina de trigo, el cual le hizo olvidar la inexistencia del monosodio glutamato, MSG. Maggie comió hasta el punto de revenar su estómago antes de detenerse. En la tarde del mismo día, Roland también llevó a cabo la prueba de su habilidad. De acuerdo al criterio de Nightingale, su capacidad mágica, cuando se le comparaba con todas las otras brujas, podía ser descrita entre el nivel medio. Más aún, su habilidad para cambiar libremente entre cualquier tipo de ave solo era posible sobre la premisa que ella lo haya visto antes. Cambiar su forma usaba comparativamente una enorme cantidad de magia, y durante un día ella podía cambiar su forma alrededor de 4 a 5 veces, mientras mantener su forma solo consumía una pequeña cantidad de magia.
Su habilidad podía ser clasificada como perteneciente al tipo de convocación y también era suprimida por la piedra de la retribución de Dios. Su ave favorita al cual cambiar era una paloma, sin embargo, Roland notó que ella siempre sería mucho más grande que el ave común no importa en qué tipo de ave se convirtiera. Por ejemplo, si se convertía en un gorrión, en el punto de vista de Roland, su tamaño sería equivalente a una paloma común, mientras que, si se convertía en una paloma, ella tenía casi el tamaño de un águila marina. Este punto dejó a Roland sentirse muy triste, ya que Maggie era incapaz de transformarse en ninguna de las criaturas fantásticas que él había planeado, tales como un fénix, un grifo o Kunpen. Además, hacia la intención original de Ashis aún había algo más en lo que tenía que poner su atención, era la pregunta acerca de qué tipo de habilidades tenían las brujas reunidas por Tilly. En caso que tuviera muchas brujas auxiliares quienes pudieran incrementar significativamente la eficiencia agrícola, a él no le importaba cambiar algunas de ellas por su tecnología. Por esta razón, Roland decidió escribir una gran carta destinada a Tilly. Empezó con mostrarle que se encontraban en una alianza natural, y luego le advirtió acerca de la intención de la Iglesia de unificar el continente, y por último le pasó una rama de olivo, expresándole su deseo de que pudieran ayudarse el uno al otro para que al hacer eso pudieran progresar juntos. Ahora solo tenía que esperar hasta que Maggie fuera hacia los fiordos el mes siguiente y hacer que entregue la carta sin tener que hacer algún esfuerzo extra. El día siguiente, el príncipe fue bienvenido con otra pieza de buenas noticias. La fábrica para la producción de máquinas de vapor fue finalmente terminada. Estaba localizado en la orilla opuesta del río Redwater, en el lado occidente, al lado del campo experimental de Leeds. Todo el sitio estaba rodeado por una barda de madera, también tenía un simple y aplanado camino que llevaba hacia el puente pontón. En los planes de Roland, esta área se convertiría en el futuro en un parque industrial. Como resultado del deseo de expandir el área de construcción tan lejos como fuera posible, la fábrica fue construida usando materiales de madera comparativamente fáciles de utilizar, cubriendo un área de cerca de 1000 metros cuadrados. Las máquinas construidas a mano por Anna también ya habían sido transportadas hacia adentro. Había 2 taladros de vapor, 2 fresadoras manuales, 2 rectificadoras, así como también un torno de mano. Aunque las máquinas eran muy simples, al menos en teoría, su rendimiento era de la mejor calidad. Además de los pedales y de otras partes similares las cuales estaban hechos de madera, todas las otras partes fueron elaborados de hierro forjado o a partir de acero. Podía decirse que había sido procesado de los mejores materiales actualmente en existencia y con la más alta precisión posible. Roland temía que actualmente solo contaba con 10 trabajadores que pudieran venir a trabajar en la fábrica. Ellos eran los antiguos herreros del pueblo y sus aprendices quienes habían visto su presentación en el jardín trasero del castillo, y ahora fueron reclutados por Roland con un salario fijo de 50 monedas de plata para que pudieran aprender a cómo operar las recién terminadas máquinas. Los herreros, junto con sus herramientas de herrería, se trasladarían completamente hacia la casa de ladrillos que se encontraba fuera de la fábrica. Aún así, con la excepción de algunas partes no importantes, la máquina de vapor pronto sería producido usando solo estas máquinas. Para celebrar la apertura de la fábrica y para fortalecer la moral, Roland decidió reunir a todos los oficiales del ayuntamiento y llevó a cabo la ceremonia del corte del cordón y junto con un breve discurso frente a la fábrica. Con la simulación de eco de un saludo de armas, la compañía industrial de Greycastle había formalmente anunciado su establecimiento. Durante los siguientes días, como el ejecutivo de la compañía, Roland vino a visitar la fábrica varias veces, demostrando los usos de las máquinas en persona, así como también como un conjunto del proceso general en la fabricación de las máquinas de vapor. La mejor manera de pudo pensar Roland para permitir a los herreros analfabetas acostumbrarse al proceso y ensamble de una máquina de vapor era mapear todo el proceso. Seguir el proceso usual de crear un manual simple, etiquetó cada parte con un nombre, número y tamaño. Más tarde, usó un diagrama para mostrar el orden de instalación y el patrón de conexión. Para esta tarea, Soraya también le había ayudado tremendamente en asegurarse de que pudiera terminar este asunto rápidamente.
Los primeros días de producción fueron exactamente como él había predicho, casi ninguna parte que habían elaborado había cumplido con los requerimientos, incluso ni hablar en tratar de armar una máquina de vapor completa. No obstante, a Roland no le importó la tasa de desguace, es decir, que no le importaba si se acumulaban partes inservibles, más simplemente basura, en las manos de Anna, simplemente en un parpadeo. Estos productos anteriormente deformes pronto fueron reacondicionados en placas. Y creía que, con la práctica repetitiva, solo era cuestión de tiempo antes de que estos herreros dominaran los métodos de producción que serán usados en la nueva era. Además de la fábrica industrial, el príncipe también había cambiado el patio trasero de la mina de la ladera norte en su propia fábrica militar y ahora era usado principalmente para la producción de revólveres, fusiles y balas. Desde que, para este momento, el experto en hornos recomendado por Karl, les ya también había llegado al pueblo fronterizo, un nuevo grupo de bolsas de aire habían sido instalados, sustancialmente incrementando la temperatura de los hornos, incluso haciéndoles posible que calcinar independientemente cemento en polvo, haciendo la anterior habitación de calcinación obsoleta. Sin embargo, limitado por la capacidad de elaboración actual, la producción de revólveres y balas aún estaba completamente en las manos de Anna. En este momento, Roland aún estaba ocupado diseñando una hoja de estampado de balas para el proceso de estampado, a pesar de que la eficiencia de corte actual no sería tan buena como elaborado a mano por Anna, podría al menos reducir la carga de ella. Y también, para agradecer a Anna por casi medio mes de trabajo apresurado, él había decidido mandarle un obsequio. ¿Un regalo? Anna bajó la parte recién cortada que todavía se encontraba en su mano y movió el mechón de cabello que se había deslizado en su frente hacia detrás de su oreja, revelando una sonrisa brillante. Bueno, ¿sabes qué tipo de regalo es? Roland la molestó. Encarecidamente reflexionó en eso y después de un momento dijo: me gustan todos los regalos que me has dado. Después de 6 meses de haber sido devuelta a su salud, no había más algún rastro de su tiempo en el calabozo. Donde previamente había estado flaca y débil ahora era delgada, sus ojos rebosantes de espíritu. Llevando un vestido blanco se veía fresca e increíble, todo su cuerpo parecía estar lleno de vitalidad. Así es como una mujer de 10 y 8 años se debería ver. Cuando vio a Anna, Roland era incapaz de evitar que las esquinas de su boca se alzaran, cada vez que la veía, su humor siempre sería mucho mejor. El tan llamado regalo estaba cubierto por una capa de lino y fue colocado en el patio para asegurarse de sorprender a Anna. Él había tenido esta idea cuando había visto cómo Asbringer había cubierto su espada. Desde que él era el príncipe, el regalo por supuesto tenía que ser especial. Regalarle algo como joyas o algún otro producto similar mostraba mucho menos sinceridad, así que tuvo que pensar por un buen rato antes de que llegara con esta idea. Cuando Roland había jalado la manta de lino, una canasta tejida con ratán apareció frente a ellos, el cual los extremos de varias cuerdas habían sido sujetados con los otros extremos y habían sido conectadas a un gran lienzo. Esto es... ¿qué? Anna se acercó y empezó a rodearlo llena de curiosidad. Un globo de aire caliente, Roland respondió con una sonrisa, te puede llevar a lo alto del cielo, sobremirando la tierra como un ave en el cielo. Volando hacia los cielos, se dio la vuelta, con sus ojos destellando con emoción. ¿Realmente puede hacer eso? Volar hacia los cielos había sido el sueño de la humanidad desde tiempos antiguos, de cometas delta a globos de aire caliente, de los dirigibles a las aeronaves, para la exploración y sus retos. La humanidad siempre había pagado un precio enorme, sin embargo, la humanidad nunca había renunciado en su persecución. A pesar de que las brujas siempre habían existido en este mundo, volar era todavía el privilegio de la minoría. El escenario desde las alturas estaba atado a dejar una profunda impresión en alguien. Por supuesto, simplemente tienes que llenar la bolsa de aire al final de las cuerdas con aire caliente. Roland había arreglado de Nightingale, Relámpago y Maggie trabajaran como personal de emergencia. En caso de algún accidente, con la ayuda de Relámpago junto con Maggie en su forma de enorme águila de mar, ambas serían capaces de aterrizar de forma segura.
Respecto a las otras brujas, él había decidido no informarles temporalmente acerca de esto, especialmente Wendy y Skrull. Ellas seguramente se hubieran opuesto a cualquiera de sus aventuras. En sus ojos, él absolutamente nunca debería acercarse ni siquiera un poco al menor accidente. Capítulo 175. Paseo en globo. Aerostático. El principio de un globo aerostático era muy simple. Para producirlo solo había que abrirse paso a través de algunas dificultades. La primera parte era el dispositivo de combustión y la segunda era la bolsa de aire. El primer punto, en ausencia de recipientes a presión que pudieran proporcionar gas combustible, tenía que depender de leña o carbón para calentar el aire. Sin embargo, la eficiencia de esto era demasiado baja, y por ello, tendría que aceptar que sería imposible volar con él demasiado lejos. Esto también significaba que el principio de los viajes en globo había sido descubierto mucho antes que en el mundo original de Roland, pero, sin embargo, había una razón por la que solo había sido capaz de usarlo en combate real después del desarrollo de globos de hidrógeno. Roland, sin embargo, podría abandonar el dispositivo de combustión por completo y en su lugar dejar que Anna tomara el relevo para la calefacción. El segundo problema era hacer las bolsas de aire herméticas, pero con respecto a este tema, era algo que Roland podría al menos utilizar la experiencia de sus predecesores para resolver fácilmente el problema mediante el uso de una tela entrelazada. La capa externa del globo estaría hecha de un lienzo resistente al desgaste, la capa central estaría hecha del epitelio intestinal de las vacas y la capa interna estaría hecha de una gasa ligera. Con esto, sería capaz de evitar las fugas, mientras que también significaba que no tendría que tener miedo de que sea picoteada por las aves. Roland mantuvo la abertura en el fondo del saco de aire, permitiendo que Anna elevara la temperatura interior con la ayuda de su llama común. Comenzó gradualmente a abultarse, aparentemente como una calabaza de cera derretida. Teniendo en cuenta que el globo aerostático tendría que llevar a 2 personas, el diámetro máximo del globo debía ser por lo menos de 5 metros, utilizando el epitelio intestinal de 12 vacas. Su costura duraría casi toda una semana. Si no fuera por el hecho de que él era el señor del pueblo, nunca habría sido posible para él hacer un juguete tan grande. ¿Esto puede volar usando la flotabilidad proporcionada por el aire caliente?, preguntó Anna. Recuerdo que el aire caliente siempre ascenderá. Sí, el aire caliente asciende, mientras que el aire frío baja. Este es un fenómeno natural común. Utilizando la teoría de partículas para explicarla, debido a que el aire está caliente, el movimiento de las partículas se intensificará, aumentando su difusión en el entorno, y con la expansión del volumen, su densidad se hará más pequeña. Mientras que la densidad del aire circundante no cambia, el aire en el globo se hace más ligero en comparación, haciendo que vuele. Cuando Roland terminó de explicar el principio, descubrió que, con excepción de Anna, que mostraba una expresión, así que esa es la razón, las otras 3 brujas estaban perdidas. Viendo esto, él no pudo evitar lamentarse secretamente de la importancia del talento innato. Cuando el globo estaba completamente inflado, empezó a flotar y enderezó lentamente las dragas. Roland tomó la delantera y entró en la cesta primero. Después, ayudó a Anna a subir a ella. Todavía estoy un poco preocupada por esto, dijo Nightingale. Tal vez sería mejor si me deja probarlo primero. Confía en mí, no pasará nada. Roland sonrió con dulzura. Incluso si nos topamos con algo inesperado, todavía está Relámpago. Pueden estar seguros, los atraparé. Relámpago se palmeó el pecho con confianza. También estoy yo, respondió Maggie, imitando la apariencia de Relámpago. Con una sacudida, la cesta del globo se despegó del suelo, subiendo poco a poco. En poco tiempo, habían cruzado la parte superior del castillo, y todo el pueblo comenzó a extenderse frente a ellos. Para Roland, ver tal escena no era algo nuevo. Después de todo, había mirado desde un rascacielos. Pero en opinión de Anna, era una nueva experiencia, era una perspectiva que ella nunca había visto antes.
Se inclinó sobre el borde de la góndola y miró hacia afuera, agarrando el brazo de Roland con una de sus manos. Parecía totalmente excitada mientras estaba nerviosa al mismo tiempo. Esta fue la primera vez que Roland la había visto demostrando tal expresión. Probablemente sus dos pies nunca han estado lejos del suelo antes. Por lo tanto, al volar en el cielo por primera vez, supongo que es natural que ella tenga un ligero temor a las alturas. Pronto, la cesta que estaba atada a una cuerda de cáñamo también había llegado a su límite, deteniendo finalmente su ascenso. La cuerda de cáñamo tenía unos 50 metros de largo, en otras palabras, era alrededor de la altura de un edificio de 15 a 16 pisos. Roland dejó que Anna disminuyese el fuego para que el globo aerostático pudiera comenzar a flotar en el aire. Relámpago, que había permanecido cerca de la cesta durante todo el tiempo, al ver que el globo estaba volando con seguridad en el aire, la hizo sentirse segura, y por lo tanto, comenzó un juego de captura con magia alrededor del globo aerostático. Al mirar hacia abajo desde esta altura podían ver claramente el techo del castillo, las construcciones que tenían lugar por todo el pueblo, el río Red Water que fluía de oeste a este y la tierra verde al otro lado del río. ¿Cómo te sientes?, preguntó Roland con una sonrisa mientras Anna retraía su mano. Gracias por su regalo, dijo emocionada. Resulta que incluso yo podría volar tan alto. Puedes incluso volar más alto. Roland se sentó al lado de la pared lateral de la cesta de ratán. Si la siguiente cuerda de cáñamo fuera más larga, podríamos volar incluso 10 veces más alto, pero ahí arriba, el caudal de aire es mucho más caótico y sería más difícil para nosotros permanecer seguros. Además, esta es solo la primera aeronave, solo espera hasta que invente una máquina de pistones, entonces incluso la gente común podrá volar más rápido y más alto que incluso los pájaros, y luego miró hacia el cielo azul lleno de esperanza en su corazón. La humanidad un día saldrá volando de este mundo al espacio ilimitado. Anna contenía el aliento, sus ojos brillaban, llenos de expectación por lo que vendría. No puedo garantizar que podremos volar fuera del mundo. Roland se divirtió al ver su apariencia. Pero creando una máquina de pistones, incluso la gente común podrá volar como los pájaros. El resto de mi vida debería ser suficiente tiempo como para lograr eso. De hecho, con las capacidades de Anna, no tendré que hacer frente a ningún tipo de cuellos de botella durante el procesamiento, pero los materiales actualmente existentes son tan bajos de la calidad necesaria. Hierro fundido de baja calidad es lo suficientemente bueno como para crear motores de vapor, mientras que el hierro forjado es lo suficientemente bueno como para producir armas de fuego, y junto con el fuego negro de Anna, crear acero para producir revólveres tampoco es problema. Pero para construir un motor de combustión interna, me temo que necesito hierro, acero o aluminio de alta calidad para eso. Este pueblo fronterizo fue capaz de lograr su estado actual, todo gracias a su contribución, señorita Anna. Después de escuchar estas palabras, Anna miró inexpresivamente a lo lejos. Después de un rato, ella se sentó y dijo suavemente, mi madre murió en un incendio, mientras yo estaba enterrada dentro del espeso humo y envuelta en llamas, pero contrariamente a mi expectativa, me convertí en una bruja. Durante mucho tiempo, pensé que era mi despertar lo que había atraído al fuego, terminando en la situación en que me sentí muy disgustada conmigo misma por ser una bruja. Entonces, cuando fui encarcelada por ser una bruja, pensé que esa era la forma en que podía morir de alivio, pero usted salvó y me sacó de la cárcel, enseñándome cómo podía usar mi habilidad. Nunca hubiera esperado que además de destruir y traer dolor, mi llama también pudiera traer tanta utilidad. Anna hizo una pausa. Que yo haya sido capaz de conocerlo, ya me hace sentir muy satisfecha, pero ahora he descubierto que mi forma de pensar ya ha cambiado. A veces mi corazón se siente oprimido, y me siento mal, esperando aún más. Ella se aferró al hombro de Roland. Incluso si es así, ¿todavía quiere contratarme? Sus ojos azules que parecían un lago brillaban a la luz del sol, mientras la brisa soplaba directamente en su rostro, dándole una pequeña sensación de ardor.
A través de su delgada ropa, podía sentir su suave cuerpo y su acelerado latido del corazón. A pesar de todo esto, ella no evitó su mirada, le miraba directamente a los ojos. En ausencia de Nictíngale, estaba llena de entusiasmo y ahora incluso tomó la iniciativa. Allí afuera. Incluso antes de que Roland pudiera terminar, Ana ya había sellado sus labios. Cuando se separaron, jadeó: quiero contratarte, señorita Anna. De acuerdo. Esta vez, tomó la iniciativa, bajando la cabeza y cerrando la distancia. Hey. Maggie, que ya había estado persiguiendo a Relámpago por un tiempo, repentinamente sintió una emergencia y se detuvo en el cielo, mirando la cesta vacía. Han desaparecido. Gu. Ah. Después de una breve mirada atrás, Relámpago dijo: solo se sentaron. No quieren ver el paisaje exterior. Siempre podrán mirar el paisaje más tarde, pero no tienen muchas oportunidades como esta. ¿Oportunidades? Maggie sacudió sus alas y aterrizó en el hombro de Relámpago. No entiendo, Gu, ¿deberíamos ir y echar un vistazo? Gu. Eso no está bien, dijo Relámpago, abrazando a la paloma. Es un ritual sagrado que no puede ser interrumpido. Gu. En resumen, solo puedo decirte que lo entenderás en el futuro. Hasta entonces es mejor que no lo veas, por lo menos eso fue lo que mi padre, el mayor explorador jamás visto, me dijo. Relámpago lanzó a Maggie al aire. Ahora es tu turno de correr, y mi turno para perseguirte. Capítulo 176. La respuesta de lo más profundo del alma. El globo aerostático permaneció en el aire durante aproximadamente media hora. Después, gradualmente aterrizó en el patio del castillo. Cuando la cesta del globo aterrizó, atrajo la atención de todas las brujas, quienes rodearon a Nictíngale una tras otra, y ya casi todas las integrantes de la Alianza de las Brujas se habían reunido en este lugar. Skrulls, que habían regresado recientemente desde el ayuntamiento, había corrido todo el camino de regreso. Cuando ella llegó, después de mirar preocupada al cielo, como si temiera que el enorme globo cayera sobre ella, inmediatamente pidió ser informada sobre la situación. En el momento en que el príncipe salió de la cesta, Skrull y Wendy inmediatamente se acercaron, dándole un sermón y aconsejándole que no pusiera su propia vida en tanto riesgo. El príncipe, sin embargo, defendió su comportamiento usando la novedad del juguete como una excusa y volteando el tema alrededor de ello. Nictíngale, que sentía que la situación era bastante divertida, se dirigió a su encuentro. Repentinamente sintió como su corazón se volvía rígido, deteniéndose instantáneamente en su lugar. Había visto el desbordante gozo dentro de los ojos de Anna cuando Roland la había ayudado a salir de la cesta, ruborizándose ligeramente sus mejillas. Sus flequillos de color lino estaban sesgados a un lado, con la ayuda de una pequeña horquilla que reflejaba el plateado en el sol. Nictíngale recordó cómo él había pulido un pedazo de plata durante el tiempo en que estuvo en la fábrica, guiando al herrero sobre cómo manejar esas máquinas pesadas. ¿Su Alteza hizo personalmente esta horquilla? Pronto, las otras brujas empezaron a clamar que también querían hacer un viaje por el globo, y así el globo volvió a levantarse, esta vez con Ana y Nana a bordo. Nictíngale, sin embargo, estaba fuera de la multitud, mirando el globo aerostático y viéndolo cada vez más pequeño. En su mente solo había un pensamiento: el rostro de Ana, rebosante de una suave sonrisa. Por lo general, la cara de Anna siempre mostraría una expresión tranquila y neutral, rara vez exponiendo cualquier otro tipo de expresión. Durante su viaje a la Asociación de Cooperación de Brujas, dentro de esas grandes ciudades, Nictíngale había conocido a muchas personas que mostraban una sonrisa similar. Por lo tanto, ella sabía lo que significaba. Estaba claro que Su Alteza Real y Anna no solo habían observado el paisaje en el cielo. A pesar de que Magia y Relámpago habían estado alrededor, lo que hacía imposible para ellos llevarlo al último paso. Mientras la idea hubiese surgido incluso una vez, sería difícil para ellos reprimirla de nuevo. Repentinamente sintió como si un pedazo de su corazón se hubiese vaciado.
Aunque ella pensaba que había tomado su decisión hace mucho tiempo, al ver que se estaba volviendo realidad, Niktingale descubrió que estaba mucho menos preparada de lo que jamás había imaginado. Deseando estar sola, se dirigió a una esquina y se apoyó contra la pared para sentarse, mirando a todos con una mirada perturbada, mientras su cabeza estaba completamente vacía. Cuando el globo aerostático aterrizó una vez más y Nana salió de la cesta, Liz inmediatamente aprovechó la oportunidad y subió a esta. Cuando Niktingale regresó a sí misma, descubrió que Roland ya no estaba en el patio, probablemente había regresado al castillo a ocuparse de su trabajo, quizás dando conferencias sobre uno de sus libros. También tenía que volver a la oficina, necesitaba permanecer siempre al lado del príncipe, como había hecho en el pasado. Pero cuando Niktingale se levantó, descubrió que no podía dar el siguiente paso. Realmente no sabía cómo enfrentar a Roland ahora mismo, incluso en el caso de que ella entrara en su propio espacio para que él no pudiera verla. Ella todavía sabía que ver su cara llena de felicidad solo la haría sentir aún más incómoda. Wendy se acercó después de que el globo aerostático hubiera subido y bajado varias veces. ¿Por qué no vas a probarlo por ti misma? Es una gran experiencia ver el pueblo desde arriba en el cielo. Si en ese momento había alguien más a quien no podía enfrentarse además de su Alteza, sería Anna. Así que escuchar esta sugerencia hizo que Niktingale saltara en pánico y exclamara, no, realmente tengo que volver a la oficina. En cuanto terminó de hablar, entró en su niebla. Pero después de dar 2 pasos, repentinamente se preguntó, ¿por qué estoy usando mi habilidad en el patio? Volteándose, llegó justo a tiempo para ver cómo Wendy miraba por todo el lugar con una expresión de asombro en su rostro, rechinando los dientes, dio el siguiente paso. Después de la cena, inmediatamente regresó a su dormitorio, mientras miraba hacia arriba, cayó hacia atrás sobre la cama. Hoy, incluso hasta el final, nunca había mostrado su figura en la oficina. Las veces en que Su Alteza Real había gritado tentativamente su nombre, ella solo le había dado 2 golpecitos en la espalda con su mano, mostrándole que todavía estaba allí. E incluso cuando Roland colocaba los peces salados que normalmente amaba tanto encima de la mesa, todavía no estaba de humor para comprometerse, no tomando ninguno de ellos. ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasó hoy? Wendy también regresó al dormitorio y cerró la puerta detrás de ella. Mientras he visto a todas las demás montando el globo aerostático, te vi sentada sola al costado. No es nada, dijo Niktingale, apartándose. Es obvio que algo sucedió. Wendy se sentó en la cabecera de la cama, curvándose alrededor del cuerpo de Niktingale. Después de mirarla por un momento, continuó. Creí que habías entendido que puedes decirme cualquier cosa. Esta última cerró los ojos, solo después de un largo rato murmuró en voz baja. Es a causa de Anna. Anna. Niktingale no quería hablar de este tipo de cosas perturbadoras, después de todo, esto solo la haría sentirse aún más mezquina, desde que la primera bruja que Su Alteza había conocido había sido Anna y no ella. Pero por otro lado, si no hablaba de ello, el dolor en su corazón solo se haría más fuerte y aún más difícil para ella. Además, Wendy siempre le había dado mucha ayuda cuando lo necesitaba. Siempre que estaba confundida, la primera persona en quien pensaba que podría ayudarla sería Wendy, nunca la había decepcionado. Pensando en esto, suavemente se aferró a la mano de Wendy y comenzó a hablar de sus problemas. Después de escuchar la historia de Niktingales, Wendy suspiró. Sabía que Anna no entendía la importancia de este asunto, pero ¿tú tampoco lo entiendes? La última vez te recordé que él no puede estar con una bruja. Cuando el rey, Roland Wimbledon, necesite tener hijos para heredar su reino, debido a este aspecto, nunca podrá elegir una bruja como su esposa. Lo hará. ¿Qué? Wendy se sobresaltó. El señor Roland se casará con una bruja, dijo Niktingale, abriendo los ojos, uno tras otro. Lo dijo él mismo. Había querido mantener este mensaje profundamente escondido en el fondo de su corazón, pero ahora ella no soportaba la sensación de que esto no era tomado seriamente.
Wendy parecía asustada por la noticia. Después de un rato, preguntó con el ceño fruncido, ¿estás segura de esto? Sí. Nictíngale lo confirmó una vez más y lo dejó claro cuando repitió la pregunta de Skrull en ese día. Cuando se trataba del asunto de, ¿es probable que se case con una bruja? Él solo respondió con un, ¿por qué no? Tú conoces mi capacidad, sabes que puedo decir si una persona está diciendo la verdad o no cuando da su respuesta. Él no estaba mintiendo. Wendy de repente agarró el brazo de Nictíngale con fuerza. Solo se te permite recordar esto, nunca vuelvas a hablar de ello, ni siquiera a alguna de las otras hermanas de nuestra alianza de brujas. ¿Por qué? Porque él está destinado a convertirse en el rey de Greycastle. ¿Y qué significa un rey sin descendientes? Incluso sin la iglesia, ya sería difícil conseguir que la aristocracia local apoyara a ese rey. Por lo tanto, este asunto debe mantenerse estrictamente confidencial, absolutamente no puedes hablar con nadie al respecto. Por ahora, todo lo que tienes que hacer es proteger su seguridad. No olvides, si él puede convertirse en el rey de Greycastle o no, también decidirá el destino de nuestras hermanas. Nictíngale asintió con la cabeza, mostrando que había comprendido. En cuanto al asunto que te molesta, pensó Wendy por un momento. ¿Quieres tomar el asiento de reina o simplemente quieres quedarte a su lado? Por supuesto, quiero quedarme con él, dijo Nictíngale sin vacilar. Entonces, ¿ya no te estás quedando a su lado? Wendy sonrió. De hecho, solo habrá una reina, pero incluso si él sube al trono, él todavía necesitará tu protección. ¿Entiendes lo que quiero decir con esto? Nictíngale apenas parpadeó con sus ojos, pero ella no respondió. Por lo tanto, permanecer juntos no es difícil, lo que es difícil para ti es aceptar la elección que tiene que hacer. Dijo Wendy. Si no puedes hacerlo, tienes que renunciar a tu posición, o tienes que asumir el siguiente paso. En cuanto a esta pregunta, ¿cuál sería la elección correcta? Solo tú sabes la respuesta. A la mañana siguiente, cuando Roland entró bostezando en su oficina y abrió el cajón, descubrió que los peces habían desaparecido sin dejar huella alguna.